Muy buenos días, mis queridos hermanos, bendiciones y saludos para todos. Damos gracias a Dios nuevamente, agradecemos al Señor su fidelidad, su amor y la bendición de poder levantarnos y poder experimentar un día más, una nueva oportunidad que el Señor nos da en su gracia y en su misericordia. Estamos hablando en nuestros devocionales acerca del servicio, acerca de la responsabilidad cristiana, acerca de entregar cuentas al Señor de nuestra mayordomía. Hemos hablado de que habrá un tribunal en el cual cada uno de los creyentes dará cuenta a Dios de todo lo que el Señor le ha entregado, de lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Hablamos que el tribunal de Cristo no es para condenación, sino para recompensas, que tenemos una responsabilidad. Y hoy vamos a hablar acerca de los talentos. Los talentos, una gran responsabilidad. Usted y yo hemos sido dotados, se nos ha sido confiado, se nos ha entregado una cantidad de cosas de las cuales Dios va a demandar de nosotros. Es una bendición tener habilidades, una bendición tener talento, una bendición tener dones, pero también es una gran responsabilidad. Yo quiero que abra su Biblia o que escuchen esta mañana en Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante. Dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otros 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, encontramos aquí, mis amados hermanos, una parábola maravillosa, una parábola que nos ilustra con claridad lo que ha de suceder y lo que ha de acontecer. Si usted ve en este capítulo 25, encontrará que el Señor habla de las 10 vírgenes y nos habla acerca de la preparación espiritual y que debemos estar preparados espiritualmente para cuando su retorno nos sorprenda, cuando su retorno llegue, o ya sea porque la muerte nos sorprenda a cada uno de nosotros. Lo cierto es que Él habla en un sentido espiritual, pero también en un sentido físico. Y si Él está hablando del regreso, del retorno, de la venida del Hijo del Hombre, pues esta parábola es muy apropiada. Porque valiéndose de lo que había dicho antes, dice: porque el reino de los cielos es, porque el reino de los cielos es semejante, porque el reino de los cielos es como esta ilustración que le voy a dar. Por supuesto que el amo, el Señor, el Rey, la persona a quien vamos a entregar cuenta, es muy claro. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. Poca palabra. El amo es el Señor. El amo es Cristo. Los siervos son todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él. Son aquellos que han tenido el privilegio y la bendición de conocerle y que Él ha capacitado y ha entregado capacidades, habilidades y dones, mis queridos hermanos. Entonces, usted es el que va a recibir o el que ha recibido del Señor y Él es el amo. Entonces, necesitamos, mis queridos hermanos, entender que Él nos ha dado, necesitamos entender que Él nos ha confiado y recordar que somos siervos del Señor. Usted y yo somos siervos. El Señor ha entregado responsabilidades individuales y colectivas como iglesia, en las cuales debemos ser diligentes,
en los dones que Dios le ha dado, debemos ser diligentes. Debemos ser diligentes. La situación es la siguiente. Tenemos que entregar cuentas. ¿Cuándo? Puede ser en cualquier momento. Tenemos que entregar cuentas, mis amados hermanos, de la administración de los dones y talentos y de los recursos que nos han sido confiados por el Señor. Entonces sería muy sabio examinarnos, muy sabio revisarnos, mis amados hermanos, y preguntarnos en qué hemos invertido todo nuestro tiempo. La excusa más grande es que no hay tiempo, pero un año tiene 365 días, en el cual nosotros, a pesar de nuestras responsabilidades diarias, debemos servir al Señor. Y la pregunta sería, ¿lo hemos hecho? ¿Lo estamos haciendo? Un año, mis amados hermanos, tiene 8.760 horas. Y un día tiene 1.440 minutos. Si usted multiplica eso por 365 días, sería igual a 525.600 minutos en el año. O sea, tiempo hay, mis amados hermanos. Tiempo hay. Porque si un año tiene 8.760 horas y un día tiene 1.440 minutos, y si usted multiplica eso por los 365 días, eso va a dar un total de 525.600 minutos en el año. ¿Cuánto de esos vamos a dedicar al Señor? Pues yo estoy seguro que ahí van tantas horas para Netflix, ahí tal vez van tantas horas para el trabajo, ahí tantas horas para el gimnasio, ahí tantas horas para Facebook, ahí tantas horas para YouTube, ahí tantas horas para no sé qué, para esto. Y si usted se da cuenta, al Señor se le da la más mínima cantidad de tiempo, lo cual no es correcto. No es malo ver Netflix, no es malo ver Facebook. Aquí estamos por Facebook. No es malo estar por Instagram, no es malo. La cuestión es ¿a qué le dedicamos el mayor tiempo? ¿Qué nos absorbe el mayor tiempo? Y siempre decimos, o la excusa común de los hombres es que no hay tiempo. Es que el tiempo pasa volando. Sí, el tiempo pasa volando, por eso hay que aprovecharlo. No es que yo estoy muy ocupado. Bueno, aquí le doy una idea para que más o menos analice cuánto tiempo usted está dedicando al Señor y a su responsabilidad como siervo del Señor. Si Cristo regresara en este instante y pidiera cuenta por nuestra mayordomía, ¿estaría todo cuadrado? ¿Está todo en orden? ¿Estamos listos para una auditoría espiritual en nuestro servicio? ¿Para un chequeo de cómo estamos nosotros sirviendo? Porque puede que algunos estén sirviendo, pero no bien ni como Dios quiere. El Señor Jesucristo alertó a sus discípulos sobre la importancia de estar preparados espiritualmente y velando mediante la parábola anterior, o sea, la de las 10 vírgenes, y de los talentos que tiene que ver con la que estamos hablando, con la actividad exterior, o sea, con el trabajo que hacemos para el reino de Dios. En la parábola anterior de las 10 vírgenes nos exhortó a estar velando espiritualmente y estar despiertos, mis amados hermanos, velar y estar despiertos. Y ahora entramos en este capítulo 25, verso 14 en adelante, en la responsabilidad del cristiano en cuanto a los talentos y los dones dados por el Señor para su administración. Podemos decir que Dios está interesado en que nosotros comprendamos la magnitud de la responsabilidad y que nos pongamos manos a la obra, que nos pongamos en acción, que nos pongamos a trabajar mientras esperamos su regreso. Sí, el amo se fue, pero el amo va a regresar. Y mientras el amo regresa, con lo que te dio, con lo que te capacitó, con lo que puso en tus manos, como administrador, como mayordomo, tú debes trabajar mientras esperas su regreso. Debemos estar ocupados en actividades propias del reino del Señor. Debemos estar ocupados en actividades propias del reino, en tanto que llega el Señor. Cristo nos ha entregado a todos dones y talentos para producir frutos que generen beneficio para el reino de Dios. Al mismo tiempo, esta parábola busca ayudarnos a entender que hay un tiempo indefinido de espera en que el Señor quiere que usted trabaje con tesón y fidelidad. Él espera de cada uno de nosotros como sus hijos responsabilidad, fidelidad, entrega. Vamos a estar puestos a prueba mientras el Señor regresa. El talento, obviamente, en la parábola tiene que ver con una cierta cantidad monetaria. Acuérdense que quien escribió el libro de Mateo, ¿quién fue? Un recaudador de impuestos. Mateo habla en unos términos de acuerdo a su capacidad y habilidad.
Y él dice, un talento. Dios le entregó a uno 5, a otro 2 y a otro 1. Y él se vale de su conocimiento como recaudador para hablarles a las personas y usar esta ilustración que el Señor había dado para que entendamos. Entonces tiene que ver con una cantidad monetaria. Aunque en nuestro idioma esa misma palabra significa la habilidad y la capacidad que poseen ciertos individuos para aprender o desarrollar actividades, pero un talento en el tiempo de Jesús equivalía en un sentido monetario a 600,000 denarios. Un obrero ordinario tendría que pasar 20 años trabajando para poder lograr reunir esa cantidad. De manera que en esta parábola está hablando de que el Señor entregó sus bienes a sus siervos. El amo entregó a sus siervos sus bienes para que lo administrasen y le confió sus riquezas. Por ello, o por lo tanto, se espera de cada uno de nosotros, de usted y de mí, productividad. Productividad. Se trata de negociar con ese capital dejado por el Señor para que se multiplique y aumente, mis amados hermanos. Debemos negociar con lo que Dios nos ha dado en el sentido sano, en el sentido saludable, en el sentido espiritual, para que esto aumente y se multiplique. Dios nos ha dado un capital espiritual. No nos manda a hacer algo para lo cual no podamos, con lo cual no podamos hacer o que no tengamos para trabajar. Él nos habilitó para trabajar. Y Él espera que usted ponga a producir lo que Él le dio. Ahora, ¿cuál es ese capital espiritual? Sus dones espirituales, sus talentos, sus carismas y también la habilidad y la capacidad que Él le ha proporcionado a cada uno de manera específica. Todos no tenemos las mismas habilidades ni las mismas capacidades, pero a todos se nos ha dado. Los resultados monetarios en el fondo, según la parábola, no son lo más importante o lo más relevante. No es en sí la cantidad, sino el esfuerzo que se dedica en hacerla prosperar. En pocas palabras, Cristo está evaluando la actitud de los siervos referente al servicio y la administración de sus recursos, indicando que todos tendremos que entregar cuentas. Sí, mis amados hermanos, somos salvos, somos cristianos, hemos sido perdonados, pero tenemos una responsabilidad. El verso 14 inicia hablando de que el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó bienes. Y eso es lo mismo que dice Efesios capítulo 4 verso 8. Por lo tanto, o por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En la figura de los talentos representan las cualidades con las que Dios capacita a cada uno de sus siervos para realizar su tarea en la obra de Dios. Desde el versículo 15, uno comienza a ver la justicia de Dios al repartir las responsabilidades. Dios da a cada uno de acuerdo a la capacidad de los siervos. No le dio a uno más y a otros menos porque él sea malo o porque de repente le dio uno porque lo despreciaba. No, le da a cada uno de sus siervos conforme a su capacidad. O sea que el que crea que tiene muchas limitaciones, es que yo nunca estudié, es que yo soy pobre, es que yo vivo en situaciones muy difíciles, usted no tiene excusa tampoco, porque Dios no le va a pedir cuenta de lo que usted no podía hacer. Él le va a pedir cuenta de lo que sí podía hacer. Y Él le ha dado a usted, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su realidad, de acuerdo a sus circunstancias, lo que usted puede hacer. Y eso es justo. Y qué bueno que Dios lo hace así. De manera que todos tenemos responsabilidad de trabajo, todos tenemos la responsabilidad de servir, todos tenemos la responsabilidad de administrar lo que Dios nos dio, pero cada uno va a dar cuenta de acuerdo a su capacidad. A todos se nos brinda, mis amados hermanos, la oportunidad de servir y participar en la obra. Nadie queda excluido. Nadie queda fuera. Todos tenemos la oportunidad de participar en la obra. El término capacidad se traduce del vocablo griego dunamis, que significa poder o fuerza, eficacia, energía o habilidad. O sea que Dios conoce tu fuerza, Dios conoce tu capacidad, Dios conoce tu habilidad y de acuerdo a esa habilidad y a esa energía y a esa fuerza, Él te da. Él te da de acuerdo a esa necesidad, de acuerdo a tu capacidad. Entonces Dios nunca demanda de un creyente más de lo que ese creyente es capaz de rendir bajo el control y el poder del Espíritu Santo. Es como cuando usted ve a sus hijos y le salen con el cuento, bueno, es que yo no entiendo. O yo no puedo. Usted le dice, hijo, yo te conozco, tú puedes dar más, tú puedes salir mejor. Tú eres inteligente, no porque seas mi hijo o mi hija.
Yo sé que tú puedes dar más. En otras oportunidades, cuando te has esforzado, cuando te has dedicado, has salido mucho mejor. Pero por supuesto, por muy inteligente que seas, si no te esfuerzas, si no haces esfuerzo, si no dedicas tiempo a algo, no vas a ver resultado. Lo mismo sucede en la vida cristiana. Puede cantar hermoso, puede tener una voz excelente, puede tener quizás habilidades, pero si no las usa y no le dedicas tiempo y no te esfuerzas y no haces una entrega para lo que Dios te demandó, por supuesto que no vas a ver resultado. Pero tú puedes dar más. Tú puedes, yo te conozco. Y el Señor puede decirte a ti, me puede decir a mí, yo te conozco, tú puedes dar más. Yo sé lo que te he entregado, por eso te exijo, por eso te demando. Y no solamente eso, yo te he habilitado. Aparte de darte lo que necesitas, te ha dado el poder, el dunamis, el poder del Espíritu Santo que mora en ti. Desde que Él ascendió a los cielos, le dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios no nos envió a una tarea para la cual no nos ha capacitado o habilitado. Dios nos ha habilitado y capacitado por medio de su Espíritu. Es cierto que los siervos no son iguales en cuanto al número de talentos que reciben, pero pueden ser iguales en cuanto a la fidelidad en el uso de ellos. El que tiene 5 sea fiel, el que tiene 2 sea fiel y el que tiene 1 debe ser fiel. Porque realmente el problema aquí no era la falta de recursos, sino la fidelidad en cuanto al uso del recurso. El primero trabajó, el segundo trabajó, pero el tercero dijo, ay no, yo voy a guardarlo y cuando venga se lo entrego. Toma, aquí está lo que es tuyo. Ni gané ni perdí. Además, yo tuve mucho miedo, estuve muy preocupado. ¿Qué hace uno cuando le tiene miedo? A alguien. Yo recuerdo que como yo le tenía miedo a mi mamá, yo bailaba al son que mi mamá me tocara. Si yo le tengo miedo a alguien, yo no me relajo. Si yo le tengo miedo a alguien, no me quedo en la silla. Ay, no, mi mamá es muy fuerte y igual voy a llegar a la madrugada, me da igual lo que mi mamá haga. No, cuando yo sé que mi mamá tiene un carácter, o mi papá tiene un carácter, o mi jefe tiene un carácter, yo no voy a esperar que llegue el momento de entregar cuenta y decirle, yo no hice nada porque, bueno, tú eres un tipo muy delicado y me daba miedo perder tu plata. No, si tú me tuvieses miedo y te preocupara realmente mi carácter, entonces tú hubieses hecho algo. Tú te hubieses movido, tú hubieses hecho algo. Tú lo que estás haciendo es un hipócrita, viniendo aquí con unas falsas excusas. Y el que se excusa mucho, lo que hace es acusarse. Así dice el dicho. A uno dio 5 talentos y a otro dio 2 talentos. Y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Nadie recibió ni más ni menos, sino que cada cual recibió de acuerdo a sus capacidades, de manera que ninguno tuviese excusa. Ahora, vamos a hacer un paréntesis y una interrogante aquí y preguntémonos, ¿cuál es mi excusa? Bueno, pastor, es que yo vivo en un sitio muy difícil. No, es que yo necesito, es que yo no tengo. Es que lo que pasa es que, no, yo no estudié, yo no fui a la universidad. Y bueno, ¿y quién dice que la mayoría de los discípulos fueron a la universidad? ¿Quién dice que la mayoría de los hombres de Dios, ojo, aclaro, no sea que salga un erudito por allí diciendo que nosotros estamos incentivando a no estudiar, a no prepararse? No, me refiero a que la preparación principal y fundamental es una comunión saludable con Dios y un estudio serio de la palabra de Dios y un involucramiento en la obra de Dios. Con esas herramientas principales, usted puede hacer muchas cosas para Dios. Porque hay gente que ha ido al seminario pero no está haciendo nada. Hay gente que se graduó incluso en institutos bíblicos. Hay gente que tiene medallas y tiene trofeos y tiene en la pared colgando allá fulanito de tal, graduado en teología de la universidad tal o del instituto tal, pero no están haciendo nada. Ahora, no es malo estudiar, pero estudiar y no hacer nada es mayor demanda y mayor condenación, mayor responsabilidad, porque al que mucho sabe, más se le demanda. Entonces, si nosotros estamos entendiendo la situación y la dinámica de la parábola, pues debemos comenzar a preguntarnos cuáles son mis excusas. ¿Por qué no estoy haciendo nada? ¿Qué pasa conmigo? Bueno, nadie debe presentar excusas. El fracaso sería el resultado de la flojera.
y de la apatía, mas no porque no estuviesen capacitados para la tarea asignada. Dios no me pide ni me demanda nada para lo cual yo no esté capacitado de hacer. Por lo tanto, si el primero pudo, el segundo pudo, el tercero también podía. Pero ¿cuál fue la diferencia entre el primero, el segundo y el tercero? El amor por el amo, el respeto por el amo y el deseo de entregarle resultados al amo. En un trabajo es lo mismo. Hay empleados que van por puro ir. Y hay empleados que quieren trabajar y hacer su trabajo bien porque es su responsabilidad. Y segundo, contribuir con la empresa o con el amo que me está ayudando a mí. Pero cuando alguien empieza a hacer las cosas bien, que le corresponde, que dicen los demás. Ay, sí, eres un tal cosa, eres un esto, eres... No, mis amados hermanos. Igual en el Señor. Si yo amo al amo, si yo amo al jefe, si yo amo a quien me está entregando esto, ¿qué voy a hacer yo? Quiero producir. Yo quiero satisfacer a mi amo, a mi rey, a mi Señor, a mi Salvador. Porque la palabra siervo en la Biblia es esclavo. Yo soy el esclavo de Dios. Soy el siervo de Dios. Quiero agradarlo a Él. Y voy a hacer cualquier cosa. Aunque otros que no quieran hacer nada me critiquen, me cuestionen o me juzguen. Pero yo voy a hacer lo que debo hacer. Porque de acuerdo a mi fidelidad y a mi compromiso con el Señor recibo recompensa. En el verso 16 vemos cómo el siervo diligentemente, luego que su señor se marchó, puso manos a la obra y comenzó a poner a producir los 5 talentos que recibió. Comprendió muy bien la orden de su señor y estableció como prioridad poner a producir lo recibido por Cristo, al punto que duplicó el capital recibido. Como dice Matthew Henry, negocio significa la negación al ocio. El que tiene negocio siempre está ocupado. Ve a alguien que tenga un negocio, siempre está ocupado. ¿Por qué? Porque negocio significa la negación del ocio. En pocas palabras, el cristiano no debe estar ocioso y sin fruto. El cristiano no debe estar ocioso y sin fruto, sino que debe estar ocupado en la viña del Señor, en sus negocios, trabajando fielmente. En el verso 17 nos habla de que el que recibió 2 talentos, este también duplicó los 2 talentos. O sea, 2 más, el 100% del capital entregado por su Señor. Esto muestra con cuánta diligencia y esfuerzo estos siervos trabajaron para duplicar los talentos. Y qué bueno y maravilloso es Dios, que a cada uno nos da de acuerdo a nuestras posibilidades. No nos pide más de lo que podemos dar. Los 2 siervos fueron fieles y diligentes. El servicio diligente caracteriza a los salvados, a los redimidos. Y también la Biblia nos recomienda estar ocupados y a no estar ociosos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4 al 8. Dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y comienza a describir el eslabón, cadena, y luego dice, porque si esas cosas están en ustedes, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el verso 18 de la parábola dice, aquí está la conducta negligente y mala. De este podemos aprender varias cosas. Uno, Dios no acepta excusa y tampoco tolera la hipocresía. Dios no acepta excusa y tampoco tolera la hipocresía ni la justificación. Este mal siervo acabó en la tierra, escondió el dinero de su señor y eso fue todo lo contrario a los otros 2. A los otros 2 siervos que fueron diligentes. Este siervo demuestra que realmente no tenía ningún interés hacia su señor. La actitud pasiva e indiferente demuestra la poca estima que tenía sobre su amo. No lo veía como un privilegio para servir, sino como una carga. Cuando un creyente no pone en actividad los dones recibidos, les quita la finalidad para los que fueron dados. ¿Para qué fueron dados los dones? Para la gloria de Dios, para la edificación de la iglesia, para la bendición de su pueblo. Y si yo no uso lo que Dios me dio, entonces le quito el propósito y el valor para los cuales Dios me los entregó. En la iglesia los creyentes han recibido dones para edificación, para servir al Señor en su obra, para servirnos mutuamente. Cada uno, dice Pedro, según el don que ha recibido, ministrelos a otros como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. El siervo, en vez de negociar con el talento recibido, lo enterró en un lugar secreto y seguro. Este siervo trató el talento como una cosa muerta,
que como toda cosa muerta, se entierra. El talento que Dios reparte es sin embargo una cosa viviente y merece ser tratada como tal. Debe generar fruto, mis amados hermanos. Sus dones deben generar fruto, sus talentos deben generar fruto para la gloria de Dios. Intereses, multiplicarse, pero nunca disminuirse ni estancarse, mis amados hermanos. El error más grande de este siervo fue enterrar un dinero que no era suyo, no le pertenecía, por lo tanto no podía hacer con él más que lo que quería. No podía hacer con él lo que quería porque no era suyo. Él debía seguir las instrucciones dadas por el Señor o por lo menos seguir el ejemplo de los otros siervos. Ahora, ¿cuántos creyentes viven hoy con sus talentos enterrados? Los dones que poseen se les pudren bajo tierra por culpa de la desidia y la pereza, la falta de ganas e interés de hacer las cosas. Esa es una realidad. El cristiano no puede conformarse, mi amado hermano, con esto. El siervo de Jesucristo tiene que saber disponer de toda su herencia. Disfrutar de 5 o poseer 2 talentos no es lo que más importa verdaderamente. Lo que importa es la inquietud constante que el creyente debe tener por la negociación. Que usemos esos talentos en pro del beneficio del reino de Dios. Que aprendamos de los siervos fieles que, movidos por el amor a su Señor, arriesgaron todo por duplicar el capital recibido. Siempre hay cierto grado de riesgo en hacer y trabajar en los valores materiales. Claro que sí. Que le digan los traders, que son temerarios, que trabajan con la bolsa, que tienen que hacer inversiones en cuestiones de minutos, en cuestiones de horas. Pero tienen que duplicar el dinero de su amo. No pueden simplemente decir, no amo, no invertí nada hoy porque me daba miedo que perdiéramos 100 millones de dólares. O no hice nada porque me preocupaba el futuro de la empresa. Hombre, si te preocupa el futuro de la empresa, tú debes capacitarte, prepararte y estar allí pegado, pendiente de los gráficos, de las estadísticas, pendiente de los mercados internacionales para que hagas inversiones correctas. Pero ese es tu trabajo, esa es tu tarea. Entonces, trabajar con el capital recibido siempre tiene cierto grado de riesgo. Pero también lo hay en la inversión de los valores espirituales, mis amados hermanos. Hay riesgos que hay que tomar en cuanto a los valores espirituales y en cuanto a los talentos. Una cualidad esencial en los siervos de Cristo es la valentía o el denuedo de correr el riesgo en aquellas cosas que sabemos que son la voluntad de Dios. Si no, no salieran los misioneros a aventurarse a un país que no es el suyo, sin garantías de ningún tipo, a comenzar a establecer la obra. ¿Es un riesgo? Claro que es un riesgo. Pero es un riesgo que vale la pena hacer por causa de la obra del Señor y por causa de nuestro amo. Es un riesgo espiritual que se toma, pero sabemos que es voluntad de Dios ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Sabemos que es voluntad de Dios que se establezcan iglesias. Sabemos que es voluntad de Dios que se establezca congregaciones. Por eso se toma el riesgo. En 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Se requiere coraje y valentía, pero vale la pena servir a Cristo, mis amados hermanos. Todo creyente debe tener en cuenta esto. Después de mucho tiempo, verso 19 del capítulo 25 de Mateo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Estamos muy relajados, mis amados hermanos. Ay, qué bueno, que sí, el Señor viene, pero parece que no es ahorita. Sí, Él viene, pero no va a ser en este momento. Todavía tengo tiempo, síguelo guardando ahí. Vamos a ver qué hacemos ya al final, a última hora. La Biblia dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Esto pasa mucho con los empleados públicos. Cuando les dicen que viene una supervisión, vuelan a hacer lo que no han hecho por muchos años. Especialmente en Latinoamérica, ¿no? En Sudamérica, Centroamérica. La gente está muy relajada hasta que le dicen que viene una visita del alcalde, del gobernador o del presidente, o vienen a revisar cómo va la obra y todo el mundo empieza a patinar y a meterle la marcha doble y a redoblar y a esforzarse más, solamente para supuestamente quedar bien. Pero ¿qué pasa cuando la visita es sin aviso? Y nos cae una auditoría y comienzan a ver los libros y las cosas no cuadran. ¿Qué pasa cuando llegan de repente sin aviso?
Ahí no da tiempo de hacer nada, mis amados hermanos. Ahí es lo que hay, lo que ven, eso es lo que es. Bueno, la Biblia dice que después de mucho tiempo, sin aviso, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. El Señor viene pronto, mis amados hermanos. Aunque muchos no lo crean, el Señor viene pronto y esto debe motivarnos a ser fieles en lo concerniente a la mayordomía y al uso de nuestros dones y talentos y habilidades y capacidades que por gracia de Dios nos han sido dadas para su gloria, para su honra. Debemos servir con pasión, con anhelo, con ansias, usar toda nuestra fuerza y diligencia para que cuando nuestro Señor venga podamos entregar buenos resultados y que nuestro tiempo no haya sido de ocio. Porque qué mentira le podemos decir al Señor. Ay, no, Dios, es que yo estuve muy enfermo. ¿Acaso no te conozco yo? Señor, lo que pasa es que tú no sabes, Dios, lo difícil que fue vivir en este mundo. Esta vida es dura, Señor. Eso es como cuando alguien va delante del Señor con sus problemas a decirle al Señor, es que la vida ha sido muy dura. Y eso me hace acordar de una imagen que mandó un pastor un día de Cristo ensangrentado, de Cristo con la corona de espina, de Cristo todo desgarrado por los látigos, y alguien ahí, bien, de buena apariencia, bien vestido, acomodado, diciéndole, bueno, Señor, como te iba diciendo, mi vida ha sido muy difícil. Así creo que está mucha gente, ¿no? Pensando solamente en lo difícil que es su vida, como que si a Dios no lo conociera, no lo supiera, como que si Dios nunca hubiese padecido o sufrido, como que si Pablo nunca hubiese sufrido, como que si Jeremías nunca hubiese sufrido, como que si los profetas nunca hubiesen sufrido, como que si los apóstoles nunca hubiesen sufrido. Ahora, ¿qué excusa dio Pablo? Ninguna. ¿Qué excusa dio Pedro? Ninguna. ¿Qué excusa dieron los apóstoles? Ninguna. ¿Y cree usted que Dios va a aceptar nuestras excusas? No, es que me quedaba lejos de la iglesia. Es que tenía que agarrar un SIT y un Transmilenio. Es que yo tenía que pagar tantos pasajes. Hermanos. Como bien decía nuestra hermana en el servicio de oración ayer, nuestra hermana Ana Lucía, decía, tenemos que dejar de estar pidiendo tantas cosas huecas y vacías y darnos cuenta de que hay un mundo en este preciso momento de hermanos y cristianos alrededor del mundo padeciendo persecución, sufriendo y nosotros llorando porque tenemos que ir a la iglesia en transporte, porque llovió y entonces está lloviznando y yo cuando llueve no salgo, pastor. Yo no voy a la iglesia porque está lloviznando. Pero si va al trabajo, pero si va al cine, al centro comercial, si sale para otras cosas. Entonces, seamos honestos, mis amados hermanos. El Señor lo sabe todo. No tiene sentido poner un montón de excusas que lo que hacen es acusarme. Seamos honestos. No estoy sirviendo al Señor por razones X, pero no culpemos ni a la circunstancia ni a la realidad del por qué no servimos. Ahora, esto no lo digo para ustedes, me lo digo a mí mismo también. Y lo digo en un sentido de lo que Dios está hablando en la parábola, de lo que Dios está mostrándonos. Debemos servir con pasión, con anhelo, con ansia, usar toda nuestra fuerza y diligencia para que cuando nuestro Señor venga podamos entregar buenas cuentas, buenos resultados y que nuestro tiempo no haya sido de ocio. El verso 20 dice que encontramos al siervo que recibió los 5 talentos entregando su cuenta a su Señor de manera gozosa. De manera gozosa. La pregunta es, ¿estaremos nosotros gozosos en aquel día cuando nos toque entregar cuentas? Estaban contentos de que ese momento hubiese llegado. Dice, Señor, 5 talentos me diste, reconociendo que todo lo que tiene ha sido recibido por gracia del Señor. Todo don perfecto desciende de lo alto. Aquí estoy, mi Señor. De los 5 que tú me diste, aquí tienes. He ganado otros 5 para ti, para tu gloria. Aquí viene lo que todo servidor debe anhelar. Todo servidor debe anhelar lo que dice el verso 21. Y su Señor le dijo, o sea, el amo le dijo, bien, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué palabras tan hermosas de parte de Dios para un humilde servidor. Es como si dijese, admirable siervo, mis amados hermanos. Primero la recompensa se presenta en forma de elogio. Buen siervo, bueno y fiel. Y representa el agrado y la aprobación que el amo manifestó para con los siervos.
Los dos adjetivos, bueno y fiel, en este contexto son prácticamente sinónimo de bueno, lo cual en griego significa ágatos y significa generoso y correcto en su proceder. Generoso y correcto en su proceder. ¿Somos nosotros generosos y correctos en nuestro proceder? Por lo tanto, el buen siervo es el que es correcto y cumplidor y fiel en relación con las instrucciones de su amo. El segundo o la segunda recompensa no se presenta en términos de descanso, sino en términos de una oportunidad de servicio con mayor responsabilidad. Hay gente que quiere estar de líder, hay gente que quiere ser el director, hay gente que quiere estar al frente de lleno en una obra, en una iglesia, pero no sirven absolutamente nada, no hace absolutamente nada. Él quiere que lo agarren y lo pongan así. Eso es en la política, mi amado hermano. Donde la gente pone las piezas como el ajedrez y dice, yo te pongo aquí, yo te pongo allá. Estratégicamente, carnalmente, humanamente. Pero en el Señor, Dios ve el corazón, ve el carácter y ve también tu fidelidad, mis amados hermanos. Él ve tu fidelidad. Por supuesto que es por gracia. Pero esa gracia que Dios da, la da conforme a su voluntad. Pero, amados hermanos, no podemos aspirar a ser o estar en ciertos lugares si no estamos dispuestos a servir en lo más básico. La Biblia dice que le dice, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mayor responsabilidad. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El Señor le está diciendo, fuiste fiel en este poco momento, en este poco tiempo, con esto que te entregué. Ahora, qué grandes son las riquezas del Señor. Que aunque un obrero tenía que trabajar 20 años para recibir un talento, aquí el Señor dice, sobre poco has sido fiel. Sobre este poquito que te di. Sobre poco has sido fiel. Entonces te voy a dar mucho más. Generalmente el obrero responsable y fiel en los negocios de la vida es el que recibe mayores responsabilidades y recompensas. El siervo y el obrero responsable y fiel en los negocios de la vida es el que recibe mayores responsabilidades y mayores recompensas. Tercero, el siervo fiel es invitado a entrar en el gozo del Señor. El gozo de tu Señor puede referirse al gozo que es propio del Señor, es decir, compartir su vida de gozo. ¿Qué más deleite para un creyente que disfrutar de la presencia y de la comunión con Dios? Pero luego llega el verso 22. El que había recibido 2 talentos fue con el mismo gozo delante del Señor y con la alegría presentó los otros 2 que había ganado. Dios también lo elogia por los resultados, aunque eran menos que el primero, de igual forma también recibió la misma promesa. Dios nos pide a cada uno en particular de acuerdo a nuestras capacidades, no más de lo que podamos dar. Mas sin embargo, la recompensa es la misma que el primero, porque no se debía a la cantidad, sino a la fidelidad. A la fidelidad. Llega a entregar cuentas el siervo que había recibido un talento. Y él se aparece aquí como una persona espiritual. Así se presentan las personas espirituales, ¿no? Pero realmente lo que escondía detrás de esta respuesta era su hipocresía, su desinterés, su desánimo por su Señor. Veamos lo que dice. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía, que eres un hombre duro, Señor, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Este se presenta ante el Señor, Dios, con una respuesta arrogante, juzgando a su amo, justificándose delante de su amo. Él no reconoce su ineficacia, no reconoce su responsabilidad en cuanto a la administración, sino que culpa al Señor. Imagínate, Señor, no dice nada porque tenía miedo de ti, porque tú eres un hombre muy severo, y comienza a juzgar al amo de lo que él dejó de hacer. Ahora, ¿no le parece a usted esta historia conocida? Un montón de gente que no hace nada y culpa a los demás porque no hace nada. Un montón de gente que se justifica en que porque ellos no hacen nada, según es culpa de los demás. Esta es la misma historia del día de hoy. Se sigue repitiendo y sigue teniendo vigencia. Cuando el amo le pide cuenta, el siervo contraataca y empieza a juzgarle erróneamente para tratar de justificar su negligencia basada en que el carácter del amo era de severidad. Este siervo intentó excusarse su actuación en 2 maneras. Atacó el carácter de su amo y confesó su temor, y acusó a su amo de faltas graves.
Sugería que el amo era un hombre duro, injusto, lo acusaba de tomar lo que no era suyo. O sea, el amo era un ladrón. No amaba a su amo, esa es la gran verdad. Cuando yo era nuevo creyente y leí esta parábola por primera vez, yo decía, ¿por qué el Señor fue tan duro con ese hombre? Ese hombre se ve sincero. Él se ve que está diciéndole, Señor, tuve miedo de ti. Eso era lo que yo pensaba, en mi ignorancia, en mi desconocimiento. Pero realmente la realidad es que no amaba a su amo, sino que le tenía miedo. Además entendió mal su responsabilidad como mayordomo. El amo le entregó un talento para que lo hiciera crecer en valor, pero él pensaba que su deber era guardarlo en vez de ganar con él. Este error fatal en su concepto del deber como mayordomo se revela en su actitud de devolver el talento al amo tal cual como se lo dio. Aquí tienes lo que es tuyo. Eso es tuyo, eso no es mío. O sea, aquí está tu dinero. El comportamiento de este siervo era egoísta, que solo buscaba la seguridad personal, no quería compromiso ni responsabilidades. Solamente buscaba la seguridad personal hacia su religiosidad, una vivencia estéril y vacía. Sus talentos no se multiplicaban ni favorecían a nadie. Ahora viene la respuesta de Dios a este hombre. Dios dice, siervo malo y negligente. Es duro, pero era la verdad. Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Jesús lo describe como un siervo malo y perezoso e inútil. Malo es poneros en griego, que significa incorrecto, inactivo o impío. Ahora, yo veo en esta gran parábola un llamado de atención. Un llamado de atención a todos los que conocemos al Señor y a todos los que estamos dispuestos a servir al Señor y los que estamos sirviendo al Señor. Que en esta mañana nosotros podamos meditar, mis amados hermanos. Que no lleguemos a enterrar lo que Dios le ha dado. ¿Qué le ha dado Dios? Talentos, dones, habilidades, capacidades. Ha puesto en sus manos bienes. La Escritura dice que nosotros somos, eso es lo que dice la Escritura, que nosotros somos administradores de la gracia de Dios. Y si somos administradores de la gracia de Dios, significa que lo que tenemos nos ha sido confiado, nos ha sido dado. Por supuesto, para beneficio personal también, pero con propósitos y fines espirituales. Sea dinero, sea riqueza, sea dones, habilidades, capacidades, todos tenemos algo dado por Dios que debe ser usado e invertido en la gloria del nombre de Cristo y en su obra. Que el Señor nos pueda decir buen siervo fiel. Que el Señor nos pueda decir buen siervo fiel y que nosotros podamos decir con gozo y alegría, aquí está, Señor, lo que me diste. Aquí está, esto hicimos, esto logramos. Que el Señor pueda decirnos, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ahora te daré otro punto, ahora te daré otro lugar. Pero sobre todo, mis amados hermanos, nuestro mayor propósito, nuestro principal propósito es obedecer al Señor. Nuestro principal propósito es honrar al Señor y dar los resultados que Él espera de cada uno de nosotros, que los podemos dar, porque es de acuerdo a nuestra capacidad. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias, vamos a ponernos delante de Él y reconozcamos lo que tengamos que reconocer y pidámosle lo que tengamos que pedirle. Señor, en esta hora te damos gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por tu palabra. Señor, que nunca, Señor, pierde su vigencia, Señor. Gracias porque nos sigues hablando en la misma parábola, en el mismo tema, en los mismos capítulos. Siempre y siempre, Señor, produce en nosotros algo nuevo. Siempre produce en nosotros, Señor, el fruto o el propósito para el cual es enviada, Señor. Yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, cada uno de los diferentes hermanos de las distintas partes de Sudamérica, Centroamérica, Señor, que se reúnen, Señor, para escuchar el devocional. Te pido que les bendigas, que les edifiques, que les fortalezcas, que les animes mediante tu espíritu a trabajar, a servir, a involucrarse, a participar y hacer lo que estén haciendo, Señor, con conciencia de que un día van a entregar cuentas, Señor. Padre, bendícenos. Oh Padre, no sabemos cuándo regresa, Señor. No tenemos derecho ni el deber de decir fecha, ni horarios, ni nada. Pero sí tenemos el deber de decir que tú vienes pronto, Señor. Que tú estás por regresar y que cuando tú regreses vas a pedir cuenta de nuestra mayordomía y de nuestra gestión como cristiano y de todos los bienes que poseemos espiritualmente que nos han sido dados y también físicamente, Señor. Te pedimos que nos encuentres haciendo tu voluntad,
que dispongamos nuestro tiempo para honrarte, que sepamos, Señor amado, que lo más importante en esta vida, Señor, es escucharte decir esa frase: buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ayúdanos a cada uno en particular, bendice la iglesia, bendice los hermanos, bendice los líderes de la iglesia, Señor, los que están sirviendo, y anima a los que están siendo, Señor, llamados y tocados por ti para el servicio. En el nombre de Jesús oramos por esto. Señor, en este momento también clamamos por los afligidos, por los que están adoloridos, Señor, por los que están pasando momentos difíciles, por los que tienen problemas, dificultades, los que están desempleados, los que tienen necesidades económicas, los que están enfermos, Padre. Queremos orar también en esta hora. Imparte, Señor, su gracia, Señor. Padre, glorifícate en ellos, en sus vidas, en su necesidad, en su petición, Señor. Toma el control de ellos, Señor, en este momento. Que en el nombre de Jesús reciban consuelo, reciban fuerza. Que tú abras puertas en el nombre de Jesús. Que tú les cuides, Padre, de manera especial. Que tú puedas en el nombre de Jesús ayudarles, Señor. Quita todo miedo, toda preocupación excesiva, toda ansiedad, toda carga, Señor. Todo temor en el nombre de Jesús sea disipado por el poder de tu palabra. Señor, que la paz tuya reine en el corazón de ellos, Señor, y que ellos puedan recordar tu verdad y tus promesas. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y te damos gracia, gloria y honra. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un abrazo para la misión de Casa Oración La Paz en Bolivia. Que Dios bendiga a nuestros hermanos allá. Dios bendiga también a los que están al frente, a los que están allí trabajando, sirviendo. El Señor provea todo cuanto puedan necesitar. Dios bendiga también a nuestros hermanos en San Gil, allá al pastor Pablo, su esposa. También nuestros hermanos en Suaita, nuestra hermana Rocío en Fusagasugá, en Caracas, Venezuela también. Dios bendiga a nuestros hermanos que se conectan en Ciudad de México también, a las hermanas y a cada uno de los hermanos que pueda escucharnos, mis amados hermanos. Sea el Señor con cada uno de ustedes, bendiciéndoles y ayudándoles en todo. Les mando un abrazo, que Dios les bendiga y si el Señor lo permite,